Muy buenos días, soy Humberto González, Humberto Tweets en las redes sociales, miembro del Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional en Venezuela. Y hoy es jueves 21 de diciembre de 2017. Nuevamente estamos asistiendo a una consolidación de este asalto al poder que está perpetrando el chavismo en Venezuela. Hay quienes, yo no sé si falsamente, de manera hipócrita, se sorprenden todavía cuando el chavismo ejecuta estas acciones que van encaminadas de una manera definitiva a consolidar el poder que ellos tienen y que confirma una vez más la intención de no entregarlo de ninguna manera, ni con elecciones ni con negociación. Pero hay quienes aún dudan de esto, y cuando ven decisiones como las que tomó ayer la Asamblea Constituyente, se sorprenden. Ayer la Asamblea Constituyente tomó dos decisiones que son que van encaminadas en esta dirección de seguir afianzando el poder por la vía de facto, por la vía de los hechos. Y una de ellas es desmantelar, desarticular la alcaldía metropolitana y la alcaldía del Alto Apure. Figuras, por cierto, que están consagradas en la Constitución chavista del 99, pero que el régimen desconoce porque para ellos no hay constitución y no hay ley, ni siquiera la propia constitución ni la ley chavista. Simplemente hay decisiones de gobierno, decisiones que pueden tomar los civiles o los militares de acuerdo al capricho que se les antoje. Hay una constituyente que es absolutamente fraudulenta, que es ilegal y que toma decisiones que no están apegadas a la ley, pero simplemente se ejecutan porque ellos, el gobierno, el Estado chavista y la constituyente, tienen algo que no tiene el resto de la sociedad venezolana. Tomaron por asalto una gran parte de las Fuerzas Armadas y el tener las armas y el nosotros no tenerlas marca una diferencia que permite desarrollar de manera continuada este chantaje sobre el resto de la población civil. Nosotros hemos visto esta situación con gran preocupación, porque frente a este asalto permanente a una legalidad que ya no existe ni en el papel, se siguen sumando eventos tras eventos. A esto hay que agregar la otra decisión que toma la constituyente prácticamente de ilegalizar a los partidos que no asistieron a la última elección municipal de este año. Los partidos, básicamente la mayoría de los partidos de la MUD, que de manera formal decidieron no postular candidatos, aunque el gobierno sabe perfectamente, número uno, que estos partidos postularon candidatos a través de Avanzada Progresista y a través de Un Nuevo Tiempo. El gobierno sabe, número dos, que estos partidos están prácticamente dispuestos a arrodillarse, están rogando, le están implorando al gobierno ir a negociar y quieren sentarse a negociar con el gobierno. Pero es evidente que quien necesita la negociación para sobrevivir políticamente y para mantener su esquema de clientelas y de prebendas políticas son los partidos de la MUD. El gobierno en realidad es evidente que no necesita esa negociación porque tiene toda esa estructura de poder que está trabajando a su favor. Por eso ese desdén y ese desprecio con el cual el gobierno trata a la MUD. Ayer vimos unas declaraciones de Luis Florido que de manera sumamente delicada y con pinzas dice, bueno, es una paradoja que el gobierno ilegalice a los partidos con los cuales está negociando. ¿Será que ahora el gobierno se va a sentar a negociar con partidos ilegales? Bueno, Luis Florido trata de una paradoja, o como una paradoja, lo que es evidentemente una humillación más, de muchas más que vendrán, que el gobierno le hace a la MUD. Ahora, el gobierno lo hace simplemente porque el gobierno necesita seguir demostrando que está en una posición de poder. Esa posición que ha venido ejerciendo la MUD de insistir
en dos elementos que han sido absolutamente contraproducentes para la lucha ciudadana en contra de la dictadura. Primer elemento que la MUD lo ha tomado como un fetiche ha sido el voto en dictadura, y bajo esa premisa ellos han falsificado la historia, han creado cualquier cantidad de falacias para tratar de chantajear a la gente y de complacer al gobierno. Pero ¿el resultado cuál es? Bueno, el gobierno no se siente complacido. El gobierno sigue pidiendo más muestras de servilismo, de servidumbre y de colaboracionismo a la MUD. El otro elemento que sigue manejando la MUD y que es quizás uno de los más denigrantes y de los más oprobiosos es insistir en un diálogo que el gobierno en realidad no quiere, en el sentido que sabe que no hay ninguna expectativa, que esto no va a conducir a nada. El diálogo ha sido un fracaso para el pueblo, un fracaso para quienes esperan que de allí surjan soluciones, pero ha sido un éxito absoluto para el régimen, porque ha logrado, por una parte, legitimarse como un factor importante en esta dinámica política, pero además porque ha logrado ganar tiempo, ha logrado crear falsas expectativas utilizando a los agentes, a los operadores de la MUD para propagar este mensaje y desarticular y desalentar la protesta popular. El resultado que tenemos hoy es que hay una situación sumamente delicada en la calle. La gente está enardecida. No solamente no hay dinero, no hay comida, no hay medicinas, no hay gasolina. Las diferentes estructuras de servicios públicos están colapsando porque sencillamente no hay ni el mantenimiento ni los insumos. Ahora, frente a este estado de desesperación que hay en la calle, lamentablemente hay un vacío, porque esta dirigencia política de los partidos de la MUD, que han podido articular una política de oposición desde la Asamblea Nacional, han renunciado a ese papel. Entonces lo que hay en la calle es una protesta popular, ciudadana, espontánea. Y quizás la pureza de esta protesta nos lleva a sentir que hay más esperanza de a dónde puede conducir esta rebelión popular en las próximas semanas, que si se ve potenciada con la suma de algunos factores militares que se puedan incorporar, que posiblemente esto podría ocurrir, bueno, esto quizás pueda llevar necesariamente a una ruptura con el Estado chavista. Nosotros, y el tema de mi intervención el día de hoy, ha sido llamar a luchar en contra de lo que nosotros denominamos, los abstencionarios denominamos la pseudo-legalidad del Estado chavista. Es una pseudo-legalidad que está montada en una constitución que es absolutamente ilegal, que es ilegítima, que es la Constitución chavista de 1999, que es la que soporta todo este sistema, convirtiéndose en la norma, entre comillas, jurídica para justificar todo este fraude político que se ha ejecutado en los últimos 18 años. Y a partir de allí se establece una presunta legalidad que ni siquiera el chavismo en el gobierno respeta. Ellos se han saltado su propia constitución, se han saltado sus propias leyes, y bueno, en realidad esto lo que ha configurado es una situación de vacío. No hay Estado de Derecho en Venezuela. Por eso nosotros criticamos, cuestionamos y denunciamos a quienes llaman a votar en dictadura, a quienes llaman a protestar contra el régimen en nombre de la misma legalidad que establece el régimen y que el mismo régimen viola, que el mismo régimen no reconoce. No es utilizando la falsa legalidad chavista, la pseudo legalidad del régimen, como vamos a lograr derrocar a la dictadura. Es importante por esto tener claridad que estrategias, estratagemas, trucos, estafas como la negociación, estafas como el voto en dictadura, estafas como el desmovilizar la protesta social para darle oportunidad al gobierno y crear falsas expectativas, esas estrategias conducen a más desaliento. Lo que tenemos que apostar, y por eso nuestro planteamiento, es a promover una ruptura frontal definitiva con la estructura del Estado chavista y
detener de inmediato cualquier intento de colaborar para mantener esa estructura. No es negociando y colaborando para mantener el régimen como vamos a salir de esto. Por eso nosotros, quienes defendemos esta posición desde la óptica de los abstencionarios, promovemos fundamentalmente 3 formas de lucha concreta, específica, para quienes tratan de descalificarnos en la calle y tratan de decir, bueno, ¿ustedes qué proponen? En primer lugar, nosotros proponemos desconocer toda la estructura pseudo legal del Estado chavista, comenzando por la Constitución del año 99 y de las figuras falsas que allí se establecen. En segundo lugar, nosotros proponemos, defendemos y propagamos la política de la abstención, de no votar en dictadura, de no crear falsas expectativas, de no ofrecer falsas ilusiones a la gente, pensando que votando o negociando condiciones electorales que el gobierno no va a cumplir, porque ya sabemos, ya entendemos que el gobierno no va a entregar el poder por la vía democrática, entonces no es por esa vía como vamos a salir. Por eso nosotros promovemos la abstención activa, militante. Nos definimos como abstencionarios para diferenciarnos de los abstencionistas. Abstencionista, aquel que por desinterés en el evento político no quiere votar o no quiere participar. Pero el abstencionario es la persona que de manera consciente, militante, que filosóficamente entiende que esa es una herramienta, es un arma de lucha. Y en tercer lugar, nuestra propuesta para la acción es influir, organizarse para ir cuando las condiciones sociales, cuando las condiciones en la calle lo permitan, a una huelga general política, a una paralización total de todo el sistema político, administrativo, productivo del país, que provoque una ruptura del bloque dominante, que provoque una fractura de la cúpula militar, que provoque que esas facciones que están luchando dentro de las Fuerzas Armadas puedan reventar definitivamente y puedan aliarse con la gente. Esta es una situación que es sumamente clara para nosotros. Sin la intervención del factor militar es prácticamente imposible avanzar a una salida, a una ruptura y salir de la dictadura, porque son condiciones de confrontación que son objetivas. Por eso, aunque nosotros no decimos, no reclamamos tener información de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, lo que sí sabemos es lo que es evidente. No tenemos datos de lo que se esté manejando allí, pero lo que es evidente es que los soldados están pasando hambre. Lo que es evidente es que muchos oficiales medios están absolutamente descontentos y están tratando de ver de qué manera se pueden organizar para zafarse de esa mezcla, de ese mezclote que los amarra al Estado chavista. Entonces, los militares tienen que hacer lo que les toca hacer. Nosotros no les vamos a decir a ellos cómo tienen que hacer lo que ellos entienden que deben hacer, pero nosotros como civiles tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte para provocar esa ruptura militar necesaria en el seno de las Fuerzas Armadas es provocar una paralización nacional, que provoque una confrontación y que sea el producto de una convocatoria exitosa cuando las condiciones en la calle lo permitan a una huelga general política que conduzca no solamente al desconocimiento y a la ruptura con el Estado chavista, sino a su derrocamiento definitivo. Muchísimas gracias por estar presentes allí y nos vemos en una próxima oportunidad.